Vamos entonces a continuar con esta serie que hemos titulado Las parábolas del reino y sus enseñanzas para el día de hoy. Hoy vamos a abordar una parábola bastante conocida. De hecho, las parábolas todas son muy conocidas, ¿no? Pero hay unas más conocidas que otras, y esta es una de esas, bastante conocida, pero la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y tiene algo o mucho que enseñarnos cada que nosotros la escuchamos. La parábola del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña. Yo quisiera preguntarles, en su familia, ¿cuántos son cristianos y comparten su misma fe? ¿Cuántos? Seguramente que 2 o 3 cuando más, y los otros 20 o los otros 40, nadie conoce al Señor. En su trabajo, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos aman a Jesucristo en su trabajo? Posiblemente unos 3 o 4, y eso que usted ni sabe quiénes son. Es más, creo que los demás tampoco saben que nosotros somos cristianos en el mismo lugar donde laboramos. En su comunidad donde vive, en su edificio, en su unidad, en su barrio, en su cuadra, ¿cuántos creen en Jesús como su Señor y Salvador? Es probable que de todos sus vecinos haya tal vez unas 2 o cuando más 3 familias que son cristianos. Y si les pregunto de los hermanos que tenemos en la iglesia, de los que están a nuestro alrededor, o de los cristianos que conocemos en nuestros entornos, ¿cuántos creen ustedes que sean cristianos verdaderamente? ¿Cuántos? Y esa es la realidad, mis apreciados hermanos. La gran mayoría de personas alrededor de usted, en su familia, en su trabajo, en el lugar donde usted vive, la gran mayoría no son cristianos. Y aún más triste, muchas de las personas en las iglesias que usted considera hermanos, tampoco lo son realmente. Esa es la triste realidad. No obstante, mis amados, este es el mundo y esa es la vida en la que tenemos nosotros que vivir como cristianos verdaderos. Este es el mundo y esta es la vida en la que vivió Jesús y en la que vivieron sus discípulos. Y esta es la que nos correspondió también a nosotros. Es decir, tenemos en medio de tanta incredulidad, en medio de tantos inconversos, en medio de tanto pecado, tenemos que reaccionar y vivir como el trigo en medio de tanta cizaña. Es decir, tenemos que como hijos de Dios sobrevivir en este mundo y en esta vida que nos ha correspondido. Vamos a leer la primera parte de esta parábola, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 inicialmente. Dice la palabra del Señor. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Que el Señor bendiga su santa palabra. La explicación, al igual que lo hicimos la semana pasada en la parábola anterior, la explicación de esta parábola, que también la tenemos, la vamos a ir leyendo durante el desarrollo de la predicación. Mateo nos ubica en el mismo lugar y en el mismo momento en que les compartió esa poderosa parábola del sembrador o de los 4 tipos de terreno, como se conoce también. En esa parábola que vimos hace 8 días, el maestro acabó de describir su obra como sembrador, pero también extendió a todos sus siervos esa labor de sembradores, en la que nos incluimos todos nosotros también.
Pero también ha dejado claro que su evangelio es esa semilla que se siembra en cada corazón. Y como lo pudimos observar, tanto el sembrador como la semilla nunca cambiaron de ninguna manera. Lo que sí cambió, ustedes lo recordarán, fue el terreno donde se depositó esa semilla, donde se sembró. Es decir, lo que cambia es el corazón de las personas que escuchan el evangelio. Pero el evangelio en esa parábola era la misma semilla y el sembrador era el mismo Jesús y todos sus siervos. Sin embargo, en la parábola del trigo y la cizaña que tenemos hoy, su trasfondo es bastante diferente. En esta ocasión, el Señor señala que puede haber otro tipo de sembrador también, y que de hecho puede haber otro tipo de semilla, que buscan frustrar la cosecha y el avance del reino de los cielos. Y de esa manera, volvemos al mismo propósito, si ustedes lo recuerdan, por el cual el Señor empezó a hablarle a sus oyentes en parábolas. ¿Cuáles eran esos propósitos? Para los verdaderos creyentes, será muy claro y muy coherente que Jesús enseñe lo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador y lo que va a enseñar ahora en la parábola del trigo y la cizaña. Los verdaderos cristianos van a entender eso con claridad, pero los que no han creído en Jesús, lo que nos da a entender en el propósito de las parábolas, los que no han creído en Jesús, los incrédulos, tal vez se confundan más. ¿Cómo así? En la primera parábola nos dijo una cosa y ahora nos dice algo bastante distinto. Así es que adentrémonos en esta nueva analogía del Señor. Al igual que en la parábola anterior, en esta también la vamos a desarrollar según la explicación del Señor Jesucristo. Primeramente veamos 2 sembradores y 2 semillas. Y en segundo lugar, con la ayuda de Dios, veremos la cosecha y su destino. Dice entonces, el primer encabezado, 2 sembradores, 2 semillas. Según la cronología de Mateo, el autor de este evangelio, después de que Jesús les explicó a sus discípulos más cercanos la parábola del sembrador, inmediatamente introdujo ya a todo el público esta parábola del trigo y de la cizaña. Ambas parábolas, ustedes la observarán, tienen que ver con la agricultura. En ambas se menciona la semilla, en ambas se menciona también al sembrador, pero hay diferencias. Releamos una vez más los versículos 24 y 25. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es obvio que la audiencia que está escuchando esta última enseñanza es la misma que escuchó la anterior, la del sembrador. Primeramente el Señor recuerda y aclara que todas las parábolas son comparables, es decir, son la manera de ilustrar de lo que se trata o en lo que consiste el reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos es comparable a esto, y comienza su enseñanza. Y en este caso, el reino de los cielos es el reino de Dios. Asimismo, como el hombre de esta historia es el propietario de este campo, de este lugar donde se está sembrando esta semilla. Sin embargo, ahora en la escena aparece un segundo personaje, un segundo sembrador. Y se trata de alguien que Jesús califica como el enemigo. Este personaje, aprovechando la oscuridad de la noche, mientras los siervos del dueño de la finca estaban durmiendo, tomó semilla de cizaña y la sembró en medio del trigal. Y sigilosamente, sin que nadie lo notara, se fue nuevamente. Claramente Jesús quiere resaltar 2 cosas. Por un lado, la maldad de este segundo sembrador. Y por otro, su astucia para cometer esta fechoría a medianoche, cuando nadie lo pudo ver. Tal vez para los tiempos de Jesús ya no era muy común, pero sí había casos en los que un enemigo podía vengarse de su opositor arruinando sus cosechas de esta manera. Se veían los casos, y es por eso a uno de esos casos que Jesús echa mano. Así que el enfoque del Señor se centra en la cobardía del enemigo, no en los siervos, sino en la cobardía de su enemigo,
que escogió la oscuridad y las horas de descanso para llevar a cabo esta actividad destructiva. La cizaña era una mala planta, que de hecho cuando crecía su apariencia era bastante similar a la del trigo original. Es más, se le llamaba trigo venenoso. A cierta distancia incluso no se alcanzaba a distinguir con facilidad si era trigo verdadero o era cizaña, porque eran bastante parecidos. Pero lo peor era que su raíz, la raíz de la cizaña, cuando empezaba a crecer, se entrelazaba con la raíz del trigo verdadero. Así que después de que esta plantita de cizaña asomaba de la tierra, ya era casi que imposible arrancarla sin dañar el trigo también. Eso es lo que está enseñando acá Jesús. Meditando en esta historia del trigo y la cizaña, me venía a la mente algo que escuché hace varios años, que de hecho lo leí por allá en algún lugar. Sucede que en los años 70, la historia de unos famosos marielitas, en los años 70, el gobierno de los Estados Unidos, en un intento por ayudar al pueblo cubano, se llegó a un supuesto acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. ¿Para qué? Para que el gobierno cubano diera un tiempo de gracia, es decir, que por unas horas o por un par de días abriera sus puertos abiertos, para que todos los cubanos que quisieran irse de la isla hacia los Estados Unidos pudieran tomar su bote y se fueran. Sin embargo, el gobierno cubano, de mala intención, de muy mala fe, lo que hizo fue que tomó a los presos, a los presidiarios de una cárcel llamada la cárcel de Mariel, donde estaban encerrados los criminales de mayor peligrosidad de Cuba, personas que habían violado, que eran asesinos, que eran ladrones, condenados a cadena perpetua, a muchos años de prisión por sus delitos. Era la peor calaña delincuencial, de criminales. Entonces lo que hizo el gobierno cubano fue, bueno, los gringos se quieren llevar a los cubanos, esto es lo que vamos a hacer. Sacaron esos criminales de Mariel, los subieron a las barcas y se los mandaron para Miami. ¿Qué sucedió? El resultado, ¿cuál fue? Que las calles de Miami y de todo Florida se llenaron de delincuentes y se desató una ola de crimen y de violencia, se dice la historia, impresionante en la ciudad y en todo el estado. Y algo así, me venía a la memoria porque algo así es lo que sucede en el mundo entero, según lo que está narrando nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha tenido la intención de que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo conformado por personas transformadas, de un corazón sincero, de un corazón renovado. Esa ha sido la intención de Dios siempre con su pueblo. Sin embargo, entre el pueblo de Dios y en el mundo entero, siempre va a haber personas que lejos de ser hijos de Dios, más bien son el producto de lo que el enemigo vino y sembró. Dice Jesús por allá en Juan 8, que hay dos clases de hijos y dos clases de padres. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y es lo que está diciendo acá. Estas personas que no provienen de Dios tienen otra procedencia. Y veamos cuál es la explicación que le dio Jesús a esto entonces. Ahí en los versículos 36 al 39 viene la explicación. Primeramente el versículo 36 dice: Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. La petición de los discípulos es bastante puntual. La explicación que ellos le piden al maestro es exactamente sobre esta parábola en particular. Ellos estaban interesados en saber de qué se trata esto. ¿Cuál es el asunto aquí del trigo y del enemigo que vino a medianoche a sembrar la cizaña? Entonces veamos la respuesta que les da Jesús en los versículos 37 al 39. Jesús les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. La explicación del Señor es
como lo pueden ver, meticulosamente clara. El sembrador, que en la parábola anterior no se identificaba, ahora en esta ya se identifica como el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús. Esto es importante porque confirma que aquí el tema principal de estas parábolas es la respuesta y las circunstancias que rodean la proclamación del reino de los cielos por medio del mismo Jesucristo. Muchas veces se ha considerado que esta analogía de el trigo y la cizaña se refiere exclusivamente a la iglesia como el campo donde se sembró la semilla. Pero no obstante, la enseñanza con claridad aquí está diciendo que es el mundo. El campo es el mundo, dice Jesús, es decir, la sociedad humana en general. Y observemos con bastante atención que en este contexto, la semilla ya no es precisamente la semilla del Evangelio, sino las personas, los que han creído ese Evangelio de salvación. Es decir, los cristianos, los hijos de Dios, los que conforman el reino de los cielos. Y la mala semilla que se sembró acá, el enemigo, son los hijos del diablo. Estamos hablando ya de personas. Aquellos que no han creído en el mensaje del Salvador. Por tanto, su relación con el Señor es totalmente nula. Más bien, este tipo de personas mantienen una estrecha relación con Satanás por medio del pecado. Clarísima la enseñanza. Y Jesús describe al maligno como el enemigo resentido que trajo esta semilla a medianoche, cuya cosecha se llevará a cabo ¿cuándo? El día del juicio. No hay otro tiempo, no se puede diferenciar antes el día del juicio, y en aquel día se definirá quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña que sembró el enemigo. Así es que, amados, Satanás no es un juego, ni el mundo tampoco lo es. Tal vez muchas personas, llamándose cristianos, hoy en día quizá juegan a la iglesia, pero Satanás no está jugando. Se toman el mundo y el pecado que éste ofrece de manera muy superficial y deportivamente. Los cristianos debemos entender, mis amados, que no vivimos en una burbujita de cristal donde somos intocables. Jesús aquí está dando a entender algo totalmente diferente. Hermanos, vivimos en un mundo caído, rodeados de gente caída y en muchos casos malintencionados con Dios, con su iglesia y con nosotros, a modo personal. Así es que, hermanos, teniendo en cuenta estas verdades de Jesús, los creyentes deberíamos de aprender a desarrollar un buen discernimiento espiritual. Un buen discernimiento para aprender a distinguir a los que nuestro Salvador está llamando hijos de Dios e hijos del diablo. Tener discernimiento para distinguir. Y tal vez nos preguntemos, pastor, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Y es obvio que no siempre los podremos reconocer con facilidad. Según lo que está diciendo Jesús, es bastante difícil. A distancia no se pueden distinguir. Pero también el fruto de los que han creído el Evangelio y los que no lo han creído, muchas veces sí es bastante evidente. Muy evidente. Por ejemplo, los que creen, obedecen. Los que no creen, son rebeldes. Los que creen, escuchan con humildad. Los que no creen, rechazan la verdad del Evangelio con orgullo. Los que creen, buscan la santidad. Y los que no creen, se deleitan en el libertinaje. Sencillo, es sencillo. ¿Qué es lo que ha sucedido en el tiempo de hoy? Que se ha desdibujado esa línea. Entonces nos terminamos mezclando creyentes y no creyentes, porque se borró la línea. Los creyentes muchas veces actúan como si no fuesen creyentes, pero claramente la palabra de Dios es precisa. Los que creen
los hijos de nuevo, los hijos de Dios, perdón, los nacidos de nuevo, son diferentes. Y escuchen esto, hermanos. Así como el diablo solo viene con intenciones de destruir, muchas personas también solo llegan a las congregaciones y a nuestras propias vidas de los cristianos para hacer daño, para destruir y para deshonrar la obra y el nombre del Señor Jesucristo. El diablo no juega, y al que utiliza como instrumento lo utiliza bien usado. ¿Saben por qué? Porque la cizaña se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, los falsos pastores, los falsos maestros, esos son una cizaña destructiva. El que los escucha, los ve de lejos, wow, qué siervo de Dios. Vaya, examine el fruto. Vaya, examine lo que están compartiendo. Pura cizaña. Por eso se llama trigo venenoso, el nombre técnico. Parece cosa buena, pero no lo es. Y tristemente la gente los ve de lejos y entonces van como ovejitas al matadero, cada día más abarrotadas. La gente se está alimentando de esto. Pero también las personas. Muchas personas se camuflan en las congregaciones, y aún en las buenas congregaciones, en hogares que se dicen llamar hogares cristianos. Aquí todos somos cristianos. Pero ¿qué sucede? Su hobby, lo que hacen, chisme, la murmuración, la mentira, el pecado, etcétera, etcétera. Van a las iglesias solo a eso, a murmurar. En sus hogares, chisme, mentiras, pecado. Esas personas son cizaña. Esas son las cizañas que describe Jesús. Algunas personas llegan a tu vida, muchas veces con caras de buena gente, pero que no les interesa para nada el evangelio, o por el contrario, te distraen, te desvían de la verdad de Jesucristo. Fácilmente pueden ser esa cizaña que busca contaminar tu vida y ni ellos mismos se han dado cuenta. Aquí estamos viendo algo que parece cosa buena, pero que no lo es. Ahora bien, no todas estas personas que terminan siendo la cizaña en tu vida, y te pido que examines tu vida, ¿a quiénes estás dejando entrar a tu vida? Por eso hay algo que es tan importante, aquí hago un paréntesis. Por eso, cuando viene alguien, una jovencita, pastor, me quisiera casar con este novio, pero él conoce al Señor, no, y tampoco le interesa. Hija, no lo hagas. No lo hagas. Porque es tan sencillo como esto. Esta personita que no le interesa el evangelio, fácilmente puede ser una cizaña en tu vida. Que parece cosa buena, pero finalmente no lo puede ser. Y estas personas no llegan a la iglesia con una etiqueta en la frente diciendo, soy la cizaña que te viene a destruir, no. Ni llegan a tu vida con esa etiqueta, soy la cizaña que te quiero hacer daño, no. Llegan como buenas personas. Se mimetizan tan bien como si fuesen verdaderos cristianos o como si fuesen amigos entrañables. Pero como lo dijimos, ni ellos mismos saben que están siendo instrumentos y presas de Satanás para dañar esa siembra que Jesucristo está cultivando en tu vida y en la iglesia. Pero veamos cómo va concluyendo el maestro esta parábola y su explicación. Pero vayamos entendiendo, mis apreciados hermanos, de quiénes nos estamos rodeando. Y les pido este favor, vayamos autoevaluándonos. Hey, yo soy trigo dentro del cultivo de Dios, dentro del campo de Dios, o vengo siendo cizaña. Y debemos de ser honestos con Dios y con nosotros mismos, mis hermanos, porque no hay una peor enfermedad difícil para tratar que la que nosotros mismos no queremos reconocer.
Así es que mientras vamos escuchando, vayamos evaluándonos, hermanos. Veamos la segunda parte, la cosecha y su destino. Como lo mencionamos hace un momento, los resultados de las acciones del mal sembrador se manifestaron un tiempo después, cuando brotaron las plantitas ya propias de cada semilla que se había sembrado aquel día y aquella noche. Por un tiempo esa mala semilla pasó desapercibida, pero no pudo ocultarse para siempre. Tarde que temprano ahí brota, dicen los versículos 26 al 30. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted una buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Como era de esperarse, en el tiempo de la cosecha entonces aparecieron estos dos frutos. De hecho, en la cosecha los obreros se sorprendieron al ver una producción de cizaña tan alta. ¿Cómo así? ¿De dónde resultó tanta cizaña? Ellos mismos, junto con su patrón, habían sembrado muy buena cantidad y muy buena calidad de semilla de trigo. Así es que la gran pregunta que ellos se hacen: ¿de dónde brotó tanta cizaña? Y la respuesta del amo es definitiva, aunque parezca insólita para la mente de los siervos, pero es la realidad. La única explicación ante semejante desproporción de cizaña que ha nacido en el trigal es que alguien vino, un enemigo que odia profundamente al dueño, fue quien sembró esa maleza. No fue casualidad, fue la acción deliberada de un enemigo entrañable. Así es que los siervos diligentemente se disponen para dedicarse a eso, a arrancar la cizaña para que la buena semilla pueda fructificar sin ningún estorbo. De hecho, esa es la reacción pues natural de un buen siervo, de un buen empleado que quiere que el trabajo de su amo prospere. Sin embargo, el amo tiene una visión mucho más diferente, mayor que la de los siervos. El amo sabe que al arrancar la cizaña le va a hacer mucho más daño a las plantitas buenas también. Se va a acabar con todo, con cizaña y trigo. Así es que su método es diferente. Es mejor dejar que crezcan juntas el trigo y la cizaña hasta el día de la gran cosecha. Ese día, dice el Señor, se podrá seleccionar con mucha más precisión el trigo de la cizaña. Es más, ese día el amo traerá gente especializada para la cosecha y le llaman los segadores. Ya no son los obreros. Yo traeré segadores para ese día, dice, gente especializada. Porque ellos sí sabrán distinguir con más claridad cuál es el trigo original y cuál es el trigo venenoso. La cizaña, como toda maleza, dice, será quemada porque ni pa' leña sirve. Es cizaña. Pero el trigo será almacenado para el beneficio del amo. Hay un principio universal y la misma Escritura dice que cada quien cosechará según lo que haya sembrado. El que sembró trigo, cosecha trigo. El que sembró cizaña, ¿qué cosechará? Cizaña. Ese es el principio que claramente se aplica en esta parábola. Aquellos que rinden sus vidas a Cristo realmente serán trigo. Desde el principio hasta el final serán trigo. Aunque estén ahí en medio de la cizaña, seguirán siendo trigo, porque son trigo. Pero aquel que desde un comienzo se deja usar por Satanás y se dedica a hacer cizaña, aunque viva en medio del trigo, nunca dejará de ser cizaña. Seguirá siendo cizaña si no se dispone a cambiar su corazón.
si no se dispone a ser otro tipo de persona, seguirá siendo cizaña donde sea. El hecho de que muchos incrédulos vivan ahí en hogares donde los padres o los hijos o la pareja son creyentes, eso no quiere decir que por contacto yo también me salvo. No. Así mismo en la iglesia sucede, hermanos. El hecho de que muchos rebeldes sin causa, que piensan y viven como ellos quieren, en su rebeldía, en su pecado, en su pereza, no significa que por colarse en una congregación serán salvos al final del día, no. Tan claro como esto, sin arrepentimiento y sin rendición ante el Señor no hay salvación, hermanos. No hay salvación. Así tengamos cara de trigo. Así como en un mismo campo hay dos tipos de plantas y habrá dos tipos de fruto, igualmente es en el mundo y en la iglesia misma, mis amados. Porque esto es lo que hay en el corazón del hombre. Cuando el maligno introduce semillas de iniquidad, más tarde o más temprano se manifestarán. Nadie puede mantener una máscara por siempre. Hermanos, la hipocresía y el pecado tal vez puede hacer que se oculte durante un largo tiempo, pero en algún momento se tendrá que conocer la realidad de lo que hay en el corazón, así como este cultivo. Todos estaban convencidos de que todo esto era trigo, pero cuando llegó el momento de la cosecha, dijeron, wow, hay más cizaña que trigo. Así es que en lugar de vivir en la hipocresía, mis amados, y la falsa apariencia, así como la cizaña, más bien deja que el Espíritu Santo haga ese proceso de regeneración y de renovación en tu corazón y en tu vida. ¿Para qué? Para que vivas en la realidad de la nueva vida en Cristo, donde no hay nada que ocultar, hermanos, donde no hay nada que ocultar. Miren, cuando yo soy sincero con Jesús, soy sincero aquí, soy sincero en mi casa, soy sincero en todas partes. Personas que uno les dice, hermano, hermana, qué bendición verlos por acá. Un día esto lo voy a hacer la visita. Pero me avisa con tiempo, pastor. O no, porque es que estamos muy ocupados. Oye, 1000 pretextos. ¿Qué hay que ocultar, hermanos? ¿Qué hay para ocultar? Seamos sinceros con Jesús y de esa manera, sin ningún problema, podremos ser sinceros con los demás también, mis apreciados hermanos. ¿Saben por qué? Porque al final del día, todo será descubierto y cada quien irá a parar al lugar de destino que Cristo le dictamine. Punto. Pero miremos cómo lo explica el Señor Jesucristo en sus propias palabras, en los versículos del 40 al 43. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Jesús usa esta ilustración de la recogida y posterior selección del trigo para introducir la acción del juicio que Dios ejercerá en el final de los tiempos para separar definitivamente a los perdidos de los salvos. Esto es lo que sucederá en el último tiempo. En la parábola como tal, Jesús dijo que el amo enviaría a los segadores como los especialistas para cosechar y para separar lo uno de lo otro. Y aquí ya se conoce que el amo es el mismo Hijo, el mismo Jesús, retomando el título mesiánico acá, Hijo del Hombre, que fue dado por el profeta Daniel. Y es un título que tiene que ver con la autoridad que representa a Cristo, así como también con el juicio que Él llevará a cabo en el final de los tiempos. El Hijo del Hombre, el mismo Jesús ahí estará. ¿Y quiénes serán los cosechadores entonces? Los ángeles.
Y bajo la autoridad y el juicio de Jesucristo, los ángeles, ¿qué van a hacer? Tomarán a todos aquellos que fueron representados por la cizaña, aquellos que de una u otra manera sirvieron como instrumentos de Satanás para hacer piedra de tropiezo, porque claramente lo dice acá, todos aquellos que son piedra de tropiezo y que viven en la iniquidad, aquellos que vivieron su vida en medio del pecado. En este texto la connotación que tiene en el original es anarquía, es decir, aquellos que viven sin Dios ni ley. Y lo que Jesús está diciendo es que el día del juicio, Dios barrerá el mundo de todo este tipo de personas y serán lanzados al infierno, donde vivirán su eterno tormento. Y por último dice, aquellos que fueron representados por el trigo, que fue a parar ahí a los graneros del amo, son los justos que en lugar de hacer tropezar a otros, más bien resplandecen como el sol, que da luz, que ilumina, que guía a otras almas a la eternidad también. Eso es lo que es, ese es el papel de los justos. Estos que glorifican a Jesucristo, dice el Señor, también serán glorificados juntamente con Él en su reino eterno. Y hermanos, esa es la meta final a la que conduce el duro camino del discipulado de todos nosotros. Ser cizaña no necesita trabajo. De hecho, usted compra un terreno, pedazo de tierra, y lo deja ahí abandonado. Al año o a los 2 años va y ¿qué encuentra? Maleza, cizaña, zarza, monte. Usted no compra un terreno y le pone un aviso que diga ahí café y a los 2 años va y va a cosechar café, no. La maleza crece por sí sola. Las plantitas de buen fruto, no. Y eso es lo que sucede en el cultivo o en el campo de Jesús. Iglesia, yo te pregunto, ¿qué tan importante, o más bien, qué tan real es para ti el tema del fin del mundo? El día del juicio final. Mira lo que te estoy preguntando. Algo que ya casi ni se escucha en las iglesias. Y te pregunto porque para algunas personas, el día del juicio final no es más que un tema para asustar niños chiquitos. Para otros, el juicio final no es sino una forma de los cristianos meterle miedo a la gente para que crean en el evangelio. Así es como muchos lo toman. Sin embargo, mis amados, pasajes como este, tan claros y específicos, nos deben de recordar y nos deben de convencer de que el día del juicio es una realidad, hermanos. Es una realidad. Y no es una realidad para algunas personas, sino para todo ser humano, sea cristiano o no. Es triste que a muchas personas en estos días escuchaba programa donde en una iglesia muy grande la persona que estaba grabando preguntaba a los que iban saliendo de la iglesia: ¿para usted quién es Jesús? No, Jesús, mi amigo fiel. Jesús, mi amado. Jesús, el que me ha acompañado en los momentos difíciles. Jesús, el Salvador. Jesús, el que me consuela. Jesús, el que me ayuda cuando estoy mal. Jesús, el que... ¿Qué opina usted del juicio final? Juicio final. ¿Y eso qué es? Cristianos. No saben qué es la segunda venida de Jesucristo. No saben qué es el juicio final. Y aquí está Jesús explicándonos lo que es. Escucha esto, hermano. En su primera venida, Cristo vino con un mensaje de perdón. Es el que recibimos nosotros. Un mensaje de gracia. Un mensaje de salvación. Y ese mensaje y estos regalos que acabo de mencionar aún están vigentes el día de hoy. Todavía la gracia de Jesús está vigente para nosotros. Pero un día no muy lejano,
porque así como están las cosas, seguramente que no muy lejano, Cristo volverá, pero ya no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre sacrificial, no, ya volverá como el juez supremo, el que determinará el destino eterno de cada uno de nosotros y de cada ser humano. Y miren, cuando eso suceda, ya Jesús no vendrá a perdonar, ya no vendrán sus discípulos o sus mensajeros a rogarles que crean en el Evangelio y en su Salvador, sino que vendrán sus poderosos ángeles. ¿A qué? No para predicar, sino para llevarnos al lugar donde pasaremos nuestra eternidad. En ese día, el tiempo de la gracia concluirá. Solo habrá juicio. Unos eternidad con Él, otros eternidad sin Cristo. Y pregúntate, si hoy se acabara tu vida, ¿eres trigo o eres cizaña? Pregúntate esto, ¿irás al cielo o irías al infierno? ¿Cuál sería tu destino? Y es muy bueno pensar de esta manera, hermanos. Como lo decía al inicio, cuando los motivé al evangelismo, veamos nuestra vida de esa manera, con urgencia, mis amados, con urgencia. ¿Cuál será nuestro destino eterno? Y no es terrorismo cristiano, como lo he dicho muchas veces, es la palabra de Dios. En estos días el deporte colombiano se conmocionó porque uno de sus deportistas, de una década atrás, con un muy buen estado físico, de un momento a otro, le dio un infarto y perdió la vida. Hasta ahí llegó. ¿Pero cómo? Si no hacía mucho se había hecho hacer unos exámenes médicos y estaba súper bien. ¿Y quién entonces podrá comprar un minuto de vida? Así es que vive tu vida en fe y arrepentimiento genuinos delante de Jesucristo. No seas esa piedra de tropiezo para nadie. Miren, nosotros como padres de familia amamos tanto a nuestros hijos, pero muchas veces nuestro testimonio y nuestras acciones, por eso podemos nosotros ser piedra de tropiezo para ellos. Yo no sé qué Biblia leen aquellos falsos pastores que enseñan tanta basura. Yo no sé si estos pasajes los habrá leído a alguien que se va de una iglesia y con intenciones de dañarla y de dividirla. Piedra de tropiezo, claramente lo dice la palabra. Piedra de tropiezo, que hace caer a otros. Esos son aquellos, dice claramente la Escritura, que serán lanzados allá al fuego eterno. Así es que, amados, hoy es un muy buen día para decirle a Cristo que salve y cultive nuestra vida. Así como el agricultor cuida y cultiva su trigal hasta la cosecha. Hasta la cosecha. Y quiero acercarme al final con esto, mis amados. Es hermoso como concluye este pasaje ahí en el versículo 43, y lo leo nuevamente. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Hermanos, caminar con fidelidad con Cristo siempre tendrá sus recompensas. Y escuchen esto, yo no estoy diciendo que caminar con perfección en los caminos del Señor, porque eso sería imposible de este lado de la gloria. Pero sí podemos caminar con fidelidad. Sí podemos caminar con fidelidad. Así como un buen esposo no es perfecto, y una que otra vez tiene sus diferencias con su esposa, pero es fiel a su amada, y eso vale muchísimo. Eso vale muchísimo. Igual que las espigas de trigo, no todas las espigas de trigo tienen la misma estatura, tienen el mismo producto. Decía en la parábola anterior, unas producen al 30, otras al 60, otras al 100 por uno. Todas están en desnivel, pero todas son trigo
original. Poco o mucho, son trigo original. No son triple A, son original. Y esto es lo que Cristo espera de nosotros, hermanos. Que seamos cristianos originales, sinceros, fieles al Señor, aún con nuestras imperfecciones. No importa que tu vida se esté desarrollando en entornos difíciles, en entornos pesados. Pastor, es que usted no sabe lo que es vivir con un papá, con un esposo, con una esposa, con unos hijos drogadictos, alcohólicos. Usted no sabe lo que es vivir con un esposo inconverso. Pero, hermanos, independientemente de quién esté a tu alrededor, no te dejes vencer, no te dejes contaminar por la cizaña. Miren, si hoy estamos escuchando la voz de Dios a través de este mensaje, es porque el Señor nos está recordando, ¿saben qué? Que somos trigo. Que somos trigo. Y aunque no podemos deshacernos de la cizaña que nos rodea, el otro día un hermano dijo, yo me voy de esta iglesia porque es que de aquí se debería de ir la hermana tal, el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, por esto y por aquello y por lo otro. Yo le dije, hermano, entonces me tengo que ir yo también, porque somos imperfectos. Pero tenemos que ser fieles al Señor aún de esa manera, hermanos. No podemos desechar toda la cizaña que hay a nuestro alrededor, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos ayuda a sobrevivir en medio de esa cizaña. Así como Jesús. ¿Ustedes creen? Esta semana tal vez vamos a tener la oportunidad de ver películas o programas del tiempo de Jesús, de la última semana del Señor Jesucristo, y se van a dar cuenta de que ni los discípulos de Jesús ni el mismo Jesús la tuvieron fácil. Oposición por todo lado, pecado por todo lado, tiranía por todo lado, injusticia por todo lado. Pero Jesús no dejó de ser el Salvador del mundo. Y sus discípulos no dejaron de ser los que revolucionaron el mundo con un mensaje de perdón, de gracia y de salvación. Y hermanos, si hay alguien que está escuchando en este momento y aunque tal vez aparentemente cree tener una buena vida, sería bueno que se autoevalúe y reconozca si realmente lo es o no lo es ante el Señor. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús para que no te dejes usar, porque puede haber alguien que está escuchando acá, para que no te dejes usar por Satanás y no seas esa cizaña destructiva y venenosa, y comprendas que no estás condenado a vivir y a morir de esa manera. Con toda seguridad que cuando Jesús predicaba, había enemigos de él, pero que al escuchar sus predicaciones fueron transformados. Cuando Pedro predicó su primer mensaje, él les dice, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y esos mismos dijeron, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Y hubo más de 3,000 convertidos ese día. Y así mismo tal vez entre nosotros. Te animo a que te autoevalúes. Si te gusta más el chisme que la palabra de Dios, mira si eres cizaña o trigo. Si te gusta más la murmuración que la paz con los demás, mira quién eres. Si eres más envidioso, orgulloso, arrogante que santo, que obediente, evalúate, pero no te descartes, porque el Señor siempre tiene una palabra para direccionar nuestras vidas y para salvarnos de esta condenación eterna. Hermano, mira tu vida siempre, siempre con el telón de fondo, el infierno o el cielo, porque ese es el destino, hermanos, ese es el destino, y será algo inevitable para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre bueno, maravilloso Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús te damos nuevamente, Señor amado, infinitas gracias, Padre. Gracias, Señor de la gloria, por bendecirnos con tu presencia primeramente, Dios. Gracias por bendecirnos con tu amor, con tu bondad, con tu compasión, Señor. Pero gracias porque hoy nos has bendecido con una verdad confrontante, Señor. Una verdad que tal vez no se escucha mucho el día de hoy, Dios. Porque, Señor, tristemente, Padre admirable,
Nos hemos acostumbrado a escuchar mensajes materialistas, humanistas, Señor, que solamente hablan de nuestro propio beneficio natural, Señor. Pero no se ha escuchado mucho acerca del infierno que le puede esperar a muchos que hoy viven siendo esa cizaña, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que obres en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nos ayudes, Padre bendito, a hacer ese trigo, un trigo original, Señor. Que aunque no seamos las mejores espigas, aunque no demos el mejor fruto, pero que no dejemos de ser hijos tuyos originales, amado Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que aunque nos toque convivir y vivir en medio de la cizaña, Dios mío bendito, seamos fuertes, Padre admirable, y no nos dejemos agobiar por ella, Señor amado. Que tengamos siempre en mente, Padre eterno, de que un día te tendremos a ti frente a frente, Señor. Como aquel que nos diga, oh siervo bueno y justo, ven conmigo a mi reino. O como aquel que nos diga, ve al lugar del fuego eterno. Señor, ayúdanos, Dios. Perdónanos, Padre admirable, y ayúdanos a tomar conciencia, Señor, de los cielos, para entender cómo estamos viviendo nuestras vidas y tomar nuestro evangelismo, Señor, tomar nuestra vida de fe con bastante seriedad, Señor. Te lo pedimos, Dios, y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias.